La hoja de ratios financieros te va a permitir comparar la relación que existe entre distintas variables del estado de ganancias y pérdidas, del balance general, del estado de flujo efectivo. Y lo interesante también de estas relaciones es que las puedes ver en el tiempo. De manera de que vas a tener una idea bastante clara de si la gerencia ha estado tomando decisiones eficientes, si la deuda es un problema, cómo está distribuida la estructura de capital de la compañía, si es rentable, eh, si la parte administrativa pesa mucho sobre sus ventas. Vas a obtener una idea bastante clara de muchas aristas de la empresa para, para poder tener una visión general de su operación y de sus finanzas y ver si, si ella cuenta con un modelo de negocio sólido y si sus finanzas también son sólidas. Para ver las fórmulas y varios tips de análisis para estos ratios, tienes el documento en PDF disponible para que lo descargues. Sin embargo, en este video vamos a comentar de manera rápida lo- todos los ratios, pero voy a hacer un poco más de énfasis en aquellos que considero son más importantes o por lo menos aquellos que creo aportan mucha más información o información más interesante. Em, en los ratios de valoración quise empezar por el price to earnings o el precio sobre las ganancias, que es un ratio muy utilizado por personas e inversionistas para que les dé luces si la empresa se está cotizando un precio atractivo. Personalmente pienso que este ratio no da una información fidedigna ya que depende de las condiciones del mercado. Y ya como debes saber, el precio de cotización de una empresa dice mucho sobre su realidad financiera. De manera de que este ratio no te aconsejaría que lo utilices como factor definitivo para saber si la empresa se está cotizando un precio atractivo, ya que eso lo vas a saber cuando elabores los métodos de valoración, perdón, y sepas realmente si el valor de la empresa es superior al precio. Sin embargo, si quieres hacer uso de este ratio, eh, la forma correcta de hacerlo es comparar el valor que tiene la empresa versus el ratio price to earnings de la industria. Y en principio, si el price to earnings de la empresa es inferior al price to earnings de la industria, quiere decir que la empresa estaría subvalorada. Pero como te digo, realmente eso lo sabrás en el momento que hagas la valoración de la empresa. Sin embargo, pienso que el capital de trabajo por acción es un indicador muy interesante, ya que si este es positivo, quiere decir que la empresa tiene más activos corrientes que pasivos corrientes, eh, lo que te indica que la empresa tiene los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, cosa que siempre queremos ver. Em, y obviamente a medida que este ratio sea mayor, pues más cantidad de capital de trabajo estará reflejado en el precio, cosa que indica un escenario súper positivo. En la parte de ratios de rentabilidad y eficiencia, lo que se ve es si la gerencia está haciendo un uso correcto de sus recursos, básicamente, tanto desde el punto de vista de activos fijos como de recursos humanos. El valor empresarial, digamos que es una medida un poco más justa del valor de la empresa, ya que toma en consideración la deuda que ella tiene. Muchas personas piensan que el valor de la empresa es la capitalización de mercado, que no es más que la cantidad de acciones por el precio de cotización, pero siempre recuerda que el precio dice muy poco de la realidad de la empresa. Sin embargo, el valor de la empresa al compararlo con el EBITDA o el valor empresarial al compararlo con los ingresos operativos dice mucho de cómo la gerencia está haciendo uso de sus recursos. De manera de que lo que queremos ver es que este ratio sea lo más pequeño posible, o al menos que esté, eh, su comportamiento en el tiempo sea a la baja. El ROE es el Return on Equity o el retorno sobre el patrimonio de la compañía y es un indicador que usan muchísimos inversionistas para ver si una empresa realmente es rentable. Personalmente me gusta ver empresas que tengan el ROE por encima del 20% y que esté en torno a ese valor, eh, o que lo haya mantenido durante el tiempo, ¿no? El ROA, que es el Return on Asset, habla de cuán eficiente haces uso de tus activos para generar el beneficio. Eh,
pienso que un valor por encima del 15% está bastante bien. El ROIC te dice el retorno que percibes sobre el capital invertido, entendiendo capital invertido como patrimonio y deuda. Eh, el criterio acá es compararlo versus el WACC, el costo ponderado de capital de trabajo. Si el ROIC es mayor al WACC, la empresa crea valor. El único inconveniente que tienen estos tres ratios es que dependen exclusivamente de las ganancias netas, ya que son las ganancias netas la que lo comparas con el patrimonio para calcular el ROE, contra el total de activos para calcular el ROA y contra el capital invertido para calcular el ROIC. El problema con las ganancias netas, que lo conversábamos en el video de los estados financieros, es que son muy fáciles de manipular por la gerencia. De manera que no es un indicador que yo use de manera frecuente. Prefiero utilizar el CROIC, que en lugar de usar las ganancias netas de la empresa, lo que usa es el flujo de caja libre. Entonces lo que estás midiendo es la rentabilidad que percibes sobre el capital invertido de tu flujo de caja. Aquí se hace la comparación de si tu flujo, si el ROIC, perdón, es superior al WACC. Sin embargo, el código de colores que has visto hasta ahora significa que si es verde, el ratio ha ido mejorando en el tiempo, y si es rojo es que ha ido desmejorando en el tiempo, más no se comparan con criterios que tengas tú como inversionista. Simplemente es el desempeño que han tenido en el tiempo, si ha ido a mejor o ha ido a peor. Ratios de utilidad habla de los márgenes que tiene la empresa, margen bruto, operativo y neto. Eh, Aquellas empresas que tengan un margen bruto por encima del 40% deben de contar con alguna ventaja competitiva que las proteja de los competidores. Y el razonamiento es muy simple. Eh, si hay una determinada actividad que genera mucha rentabilidad, la cantidad de competidores que se van a volcar a esa actividad para agarrar algo un pedacito de la torta va a ser enorme. Sin embargo, si la empresa es capaz de mantener unos márgenes altos en el tiempo, quiere decir que su mercado lo protege frente a ese ataque de competidores. Y esa protección viene producto de que algo tiene que tener, y eso se llama ventaja competitiva sustentable. Su producto o su modelo de negocio, algo tiene que hace que sus clientes la prefieran a ella antes de a sus competidores, ya que si sus clientes migran, obviamente sus márgenes disminuirían. De manera que un margen bruto por encima del 40% por lo general significa que la empresa tiene algo, una ventaja competitiva, un modelo de negocio, un producto increíble, la marca centrada en la mente del consumidor, algo que hace que ella destaque de sus competidores. El margen neto por encima del 20% es una condición excelente y viene a reforzar la idea de que la empresa cuenta con una ventaja competitiva. Los ratios de solvencia hablan de cuán expuesta está la empresa a un default financiero o a que tenga problemas para cumplir o cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Se analiza la prueba corriente, prueba ácida, prueba de efectivo y la deuda total sobre el patrimonio. Y aquí el código de colores sí cambia. El código de colores aquí, si es verde, quiere decir que cumple con tu criterio. Si es rojo, habla de que no se está cumpliendo tu criterio. Los códigos de colores anteriores hablan, recuerda, de la evolución de los ratios, si ha ido mejorando o ha ido decreciendo. En la parte de solvencia sí se comparan contra tu criterio y te dice si es verde se está cumpliendo, si es rojo no se está cumpliendo. Los ratios operativos, por ejemplo, las cuentas por cobrar versus las ventas, tal cual como hablábamos en el inventario, estas cuentas por cobrar no deben tener brincos abruptos. Eh, y contra menos representen de las ventas, mucho mejor. Porque quiere decir que menos dinero tiene la empresa en la calle y más dinero tiene la empresa internamente producto de las cobranzas. Los gastos administrativos versus las ventas, también lo conversábamos en el video de el estado de ganancias, de los estados financieros, perdón. Pero bueno, cualquier cosa que esté por debajo del 15% es algo extraordinario, pero es aceptable tener gastos, que los gastos representen menos del 30%. Esto varía dependiendo de la empresa, dependiendo de la industria.
Los gastos de investigación y desarrollo me gusta ver que estén por debajo del 10, inclusive por debajo del 5%, pero volvemos al mismo caso, depende de la industria. Por ejemplo, el caso de Coca-Cola es que los gastos de investigación y desarrollo representan muy poco de las ventas. Y única y exclusivamente porque la fórmula de Coca-Cola está vigente desde hace 100 años y no ha tenido que modificarlas ni hacer nuevos estudios para mejorar el producto. En el caso de Oracle, por ejemplo, que es una empresa del sector de tecnología, obviamente es un sector que se mueve muy rápido y que las expectativas de los clientes constantemente cambian y se vuelven más exigentes. De manera que siempre hay que estar haciendo mejoras a los productos o servicios que estemos comercializando. Sin embargo, cualquier porcentaje menor al 15% en empresas en industrias, perdón, que exijan que este gasto sea importante, para mí es extraordinario. Eh, Aquí el código de colores viene a ser lo mismo del anterior, a medida que compara es tendencias, a medida que va creciendo o a medida que va disminuyendo, pero no lo compara versus un criterio que tengas. La parte de inventarios versus las ventas, lo mismo que comentábamos en el video de inventarios, no debe haber un brinco abrupto del inventario y contra menos representa el inventario de las ventas, muchísimo mejor. Ratio efectivo es algo que pienso que agrega muchísima información y te da muchas luces de cómo es la parte operativa y de ese poder de marca que tiene la empresa y de inclusive del modelo de negocio. El flujo de caja libre versus las ventas te dice qué cantidad de las ventas la empresa es capaz de transformar en flujo de caja libre. Obviamente aquí, contra mayor sea el número, muchísimo mejor. Oracle es capaz de transformar en los últimos 12 meses, casi el 35% de sus ventas en flujo de caja libre. Eso es muchísimo. Y además, siendo el flujo de caja libre una de las variables más importantes de la empresa, sobre todo cuando se aplica el método de valoración por descuento de flujo de caja, eh, eh, te da te muestra pues el poder que tiene, el poder financiero y el valor tan grande que tiene la compañía. El flujo de caja libre versus la deuda total te dice pues el nivel de exposición que tiene la empresa frente a sus pasivos, en este caso los financieros, a la deuda. Y cuánto puede cubrir la deuda haciendo uso única exclusivamente de su flujo de caja. Entonces que lo que queremos es que contra mayor sea, muchísimo mejor. Estos cuatro indicadores o estos cuatro ratios, el de ventas, pagos, inventario y ciclo de efectivo, te dan información extraordinaria de la parte operativa y comercial de la compañía. El ratio de ventas te dice en cuánto tiempo la empresa cobra en promedio sus facturas de venta. El de pagos dice en promedio cuánto la empresa tarda en pagar a sus proveedores. De inventarios, cuánto tiempo pasa el producto en almacén. Y finalmente, el ciclo efectivo es cuánto tiempo le toma a la empresa en transformar ese inventario en dígitos en su cuenta bancaria, básicamente. De manera de que a medida que el ciclo efectivo sea menor, muchísimo mejor. Inclusive, el ciclo efectivo, por ejemplo, de Apple es negativo. Y la única forma de que eso suceda es que el ratio de pago sea mucho mayor que el de ventas y el de inventario juntos. Si el ratio de pagos es mucho mayor que el de ventas y que el de inventario junto, quiere decir que la empresa primero compra, luego cobra y después paga. Bajo esa condición son los proveedores los que financian el negocio de la compañía y eso es una situación idónea y te dice mucho del poder de negociación que tiene la compañía y eso se logra única y exclusivamente si tu marca eh, es aceptada por los clientes, si tienes una ventaja competitiva que te diferencie de tus competidores y si eres una empresa reconocida, ya que teniendo estas características muchos proveedores van a querer trabajar contigo y al haber muchos proveedores, pues el poder de negociación que tiene la empresa aumenta y los proveedores tienden a ser un poco más flexibles, a extender su periodo de pago, a bajar sus costos para justamente poder trabajar contigo. De manera que si el ciclo efectivo
dice muchísimo, no solo de la parte operativa y comercial de la empresa, sino también de esa ventaja competitiva y el poder de negociación que tiene la compañía. El payout ratio, que no es más que la relación que existe entre el pago de dividendos y las ganancias netas, habla de cuánto se destina de las ganancias netas hacia a los accionistas en forma de pago de dividendos. Y este es un ratio que, a mi gusto, debería ser lo más bajo posible, ya que recuerda que la empresa única y exclusivamente crece gracias a las ganancias retenidas. Y las ganancias retenidas son o vienen de la resta entre las ganancias netas y el pago de dividendos. De manera que a mayor sea el dividendo, eso afecta el crecimiento futuro de la empresa. Entonces, contra menor sea, mucho mejor, o por lo menos ese es mi criterio. La parte de ratios de estructura de capital básicamente compara pues, el capital invertido, que es patrimonio y deuda, con la deuda que tienes. A ver cómo está financiando cómo se está financiando la empresa. De eso habla la estructura de capital. Siempre buscamos que la deuda sea lo que menos represente de la estructura de capital o del capital invertido. Es mucho mejor y mucho más rentable para la empresa y para los accionistas que sean ellos los que financian la operación. El- en la parte de deuda a largo plazo o deuda a corto plazo versus deuda total, lo que se busca es que la mayor cantidad de deuda adquirida, si es que existe, sea a largo plazo. Es mucho menos riesgosa, ya que la deuda a corto plazo la tienes que pagar en menos de un año, lo que compromete mucho la operación y el flujo de caja de la compañía. Sin embargo, una deuda a largo plazo, aunque puede ser un poco más costosa, dada la cantidad de periodos y los intereses, es mucho menos riesgosa. Y aquí viene a representar pues, más o menos lo mismo, la deuda a largo plazo y el corto plazo versus el patrimonio. Una, si esta relación está por debajo del 50%, o sea, mitad y mitad, es como que el máximo aceptable o según mi criterio. Como último, tienes los ratios de riesgo, que vienen a ser modelos matemáticos. Por lo menos el ratio de Altman Z o el Z-score habla de la probabilidad que tiene una empresa de quebrar. Y eso tiene sus límites preestablecidos. Si es superior a 3 puntos, tiene una posibilidad bastante baja de que en los próximos años quiebre. El modelo de Altman es capaz de predecir el 75% de los casos de probabilidad de quiebra, de manera que es un indicador bastante interesante. El modelo de Benish habla de si la empresa está manipulando sus estados financieros. Todo aquello que hablamos de la manipulación contable para aumentar o disminuir las ganancias, el modelo de Benish es capaz de detectar ese tipo de manipulaciones. De manera que si ves aquí algún dato rojo, no es tan preocupante porque al final son modelos matemáticos que, eh, por ejemplo, si el criterio es 2 y por encima de 2 manipula y te pone 2,001, pues obviamente te indica que es rojo, ¿no? Pero si ves que tienes varios números rojos en el tiempo, sí es algo para hacerte esa pregunta de si la empresa realmente está manipulando los estados financieros. La valoración Piotrowski es un modelo matemático que analiza la fortaleza financiera de la empresa, tomando en consideración que si ves algún número rojo es que tiene una fortaleza baja, números naranja es una fortaleza financiera promedio y números verdes es una fortaleza financiera alta. El ratio Sloan viene a complementar el análisis del modelo de Benish, que habla de eh, si la empresa ha estado aplicando ingeniería financiera para mejorar sus números. Y cualquier porcentaje por encima del 25% y que se mantenga en el tiempo es un indicador de que la empresa le gusta jugar con sus estados financieros para mostrarle al público algo que no necesariamente es lo que realmente sucede. Finalmente, los activos intangibles versus el patrimonio lo puse como ratio de riesgo porque los activos intangibles recogen toda la información de adquisiciones que ha tenido la empresa. Eh, si el crecimiento de la empresa se debe única y exclusivamente a las adquisiciones que hace y no a su modelo de negocio,
eso pone en tela de juicio el futuro de la compañía, ya que el crecimiento de la empresa debe ser por actividades internas y aquellas compras o adquisiciones de otras empresas, de otros modelos de negocio y de otros productos deben complementar la actividad operativa y comercial de la empresa, no deben sustituirla completamente. De manera de que aquí, a medida que el ratio sea más bajo, obviamente es mucho mejor. Oracle por lo menos ha pasado por varias adquisiciones, eh, Microsystem por ejemplo, eh, pero también hay que hacerse la pregunta de si las adquisiciones que ha hecho la empresa agregan valor, ya que puedes obtener una lectura a lo mejor errada de este número. Sin embargo, el código de colores aquí es que a medida que sea mayor, se pone en rojo, ya que indica que ha habido más adquisiciones, y si es verde es que ha venido disminuyendo. Por último, lo que me queda comentarte es que en la parte derecha vas a tener los máximos, mínimos y promedios de los últimos 5 años para que puedas comparar los ratios de los últimos 12 meses y ver si estás en la cota superior o en la cota inferior o más o menos en el promedio del histórico de los últimos 5 años. En la pestaña de ratio financiero en su versión gráfica lo que quise fue mostrarte lo mismo que acabas de ver desde el punto de vista numérico, pero cuál ha sido la evolución en el tiempo desde el punto de vista gráfico, que te ayuda más a ver tendencias, a comparar con máximos y mínimos. Aquí ves el flujo de caja libre versus los ingresos y siempre el flujo de caja libre debería ser mayor a los ingresos netos, o al menos en el tiempo siempre debería ser así, ya que si el flujo de caja cae constantemente, pero la empresa declara ingresos superiores, es muy probable que se estén manipulando los estados financieros. El ROE se compara con un criterio mínimo, o sea, todo lo que esté por encima de este umbral está perfecto y este mínimo lo estableces tú en el panel de variables. Deuda sobre patrimonio, la idea es ver cuál es la tendencia que está teniendo la empresa, si ahorita se embarcó en una política de adquisición de deuda agresiva. El flujo de caja libre versus las ventas, que la idea es que o sea siempre creciente o si es constante se mantenga en por un monto alto como el caso de Oracle, que el 30 y tanto por ciento de sus ventas en flujo de caja libre es una máquina de hacer dinero. El flujo de caja, perdón, el ciclo efectivo, a lo que hablamos de lo que significa, fíjate que el flujo de efectivo está disminuyendo, cosa que es lo que queremos, debido a que las ventas han estado en días, ¿no? No en valor de ventas, sino en días, han venido disminuyendo, o sea que la empresa se ha hecho más eficiente en sus cobranzas y fíjate que los pagos, que son las barras amarillas, han estado creciendo, o sea que ha estado o mejoró la condición con sus proveedores. Y en el caso de Oracle, que es una empresa netamente de software, algo de inventario tiene, porque algún servidor algo vende, pero sin embargo se mantiene bastante estable. De manera que esto dice mucho de cómo está Oracle ahorita y cómo podría estar más adelante. El ratio de prueba corriente sobre el criterio mínimo, o sea, cualquier cosa por debajo de esto no lo queremos y Oracle ha estado o tiene una tendencia alcista. Total de acciones diluidas, el ratio que te muestra la relación entre los dividendos y las ganancias netas, que aquí debería ser el mínimo posible a mi gusto, y una representación gráfica de cómo se divide la deuda, qué es lo que más adquiere la empresa, deuda a largo plazo o deuda a corto plazo. Y como hablamos, la deuda a largo plazo puede ser un poco más costosa, pero es mucho menos riesgosa ya que no compromete tanto la operación y el flujo de caja de la compañía. Como ves, tienes una visión completa de la empresa, de muchas áreas, de la parte operativa, financiera, comercial, de recursos humanos. Y, y- y el hecho de poder ver la evolución en el tiempo de cada uno de los ratios te da una perspectiva bastante precisa de cómo lo hace la empresa y hacia dónde se dirige.